Hola estimados estudiantes de sexto básico, espero se encuentren todos ustedes muy bien. Hoy vamos a dar inicio a esta nueva modalidad de educación a distancia, principalmente asociada a pequeños fragmentos. Tenemos que recordar de cierta manera, chiquillos, que la unidad que estábamos viendo y que hemos estado desarrollando con estos trabajos que ustedes han tenido últimamente tiene que ver con el desarrollo de conceptos asociados a la actividad política, donde habían algunos conceptos que les dimos mil y un vueltas, pero que es necesario volver a retroalimentar. Dentro de esos conceptos, chiquillos, uno de ellos, y súper importante para entender el funcionamiento de nuestro país, es el concepto de el Estado. Recordamos, por ejemplo, que el Estado es la forma de organización que van a tener las personas para poder convivir en sociedad. Un Estado que va a tener instituciones, va a tener normas y va a tener una serie de cargos o atribuciones dadas o otorgadas a ciertos personajes, los cuales van a encargarse de ayudar o de cierta manera contribuir a un gran objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un Estado? El bien común. Un Estado, por ejemplo, que como el Estado chileno, tiene una estructura bastante especial. ¿Cuál es esa estructura bastante especial? Chile se define a sí mismo como una república democrática. Y su funcionamiento está todo descrito en un documento llamado Constitución. Entonces, chicos, vamos a explicar los tres conceptos que tienen que ver con lo que acabamos de mencionar. República, democracia y constitución. ¿Qué era la república? Recuerden, principalmente chiquillos, que la república es la división de los tres grandes poderes del Estado. ¿Cuáles eran los tres grandes poderes del Estado? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué es el poder ejecutivo? El poder ejecutivo es el poder de mando. ¿Dónde vemos, por ejemplo, este poder reflejado? Lo vemos cada vez que habla el presidente Sebastián Piñera o habla uno de sus ministros, que es el ministro en este caso, Jaime Mañalich, que están a cargo de esta situación que estamos viviendo. ¿Qué más tenemos también, chiquillos? El poder legislativo. ¿Qué es el poder legislativo? El que hacía las leyes. El poder legislativo en este caso, ¿dónde va a estar representado? Principalmente, chiquillos, en el Congreso. Los diputados y los senadores que se encargan de hacer leyes para el funcionamiento de nuestro país y para que de cierta manera también nosotros podamos convivir de manera sana y tranquila. ¿Qué otro poder nos queda? Nos queda el poder judicial. ¿Quién es el poder judicial? Como dirían por ahí, el poder encargado de castigar a los malulos. ¿Solamente castigar? No, chiquillos. También este poder nos ayuda a mejorar la convivencia entre todos nosotros. El poder judicial es el poder que está a cargo de la justicia, en encontrar soluciones a nuestros problemas cuando hay disputas o problemitas o rencillas entre algunas personas por diversas temáticas. El otro concepto súper importante que también estuvimos estudiando durante las primeras clases con esta guía y con estas actividades es el concepto de la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia, chiquillos, es una instancia política donde ustedes pueden participar cívicamente. ¿Qué es participar cívicamente? Principalmente, chiquillos, ustedes ven la democracia reflejada en elementos tan importantes como ir a votar. Cada cierto tiempo en nuestro país ustedes pueden escoger representantes, dígase el presidente, dígase alcaldes, concejales, diputados, etcétera. Y eso lo hacen en un sistema democrático. Profesor, no en todos lados del mundo es así. No, de hecho hay lugares del mundo donde ustedes no pueden escoger presidente. De hecho hay países que hoy por hoy tienen monarquías o tienen sistemas donde solo una persona manda. ¿Nadie los eligió? No, chiquillos, eso algún día se lo explicaré. Pero a priori tienen que saber que nosotros vivimos en una democracia. ¿Y qué es especial una democracia? La democracia es participación, la democracia es libertad. Y nosotros vivimos en un sistema donde podemos participar y donde podemos hacerlo de manera libre. ¿Es la democracia, profesor? ¿Podemos ser escogidos? Sí, de hecho en la democracia ustedes también pueden ser escogidos, pero tienen que cumplir con ciertas características. Una de ellas más importante es ser mayor de edad. Eso, chicos. Bueno, chicos, nos queda un concepto más que recordar. ¿Cuál es el concepto que quiero recordar? El concepto de Constitución. Sí, acá tengo nuevamente un librito para mostrarles qué es la Constitución. Recordemos, chiquillos, que la Constitución es el libro fundamental de nuestro país y donde está escrito cómo se organiza este país, los derechos y deberes que ustedes tienen como ciudadanos y una serie de elementos técnicos que cualquier persona que gobierne este país llamado Chile debiese saber. De hecho, uno de los temas que le acabo de mencionar va a ser el tema de esta clase. ¿Cuál es el tema de esta clase? Derechos principalmente.
Los deberes también los vamos a ver, pero hoy comenzamos, chiquillos, ¿con qué cosa? Con el tema de los derechos. Y para hablar de derechos voy a contarles algunas características súper importantes. Los derechos son cosas que en el cotidiano parecen obvias, pero que en algún momento de la historia tuvieron que definirse. Por ejemplo, chiquillos, que ustedes hoy día puedan hablar, puedan opinar, puedan reunirse, es un derecho. Y no todos lo tienen. Hay países, por ejemplo, chiquillos, que las personas no pueden opinar lo que ellos pueden opinar. Hay personas que no pueden moverse libremente por donde ellos quieran moverse. Hay países, por ejemplo, chiquillos, donde ustedes no pueden opinar. Pero a diferencia de Chile, que sí, esos derechos están garantizados. ¿Dónde? En la Constitución. Se preguntarán ustedes, pero ¿por qué es necesario esas cosas tan obvias como reunirse, expresarse, pensar, opinar? ¿Por qué es necesario definirlo? Bueno, chicos, hubo una etapa de la historia, principalmente por ahí en el año 1940, 1945, principalmente entre esos años, donde ocurrió una gran, ¿cómo decirlo?, tragedia en la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tuvo de especial esto? En esa etapa de la historia se vulneraron muchos derechos, por ejemplo, derechos como la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de reunión. Fue necesario después de eso, chiquillos, tratar de definir una categoría de derechos, de hecho son más de 50 los derechos que ustedes tienen, en los cuales los estados debiesen garantizar la protección y respeto de estos derechos. De hecho, valga la redundancia, chiquillos, ustedes van a encontrar que los derechos están garantizados en nuestra Constitución y que esos derechos descritos en nuestra Constitución se basan en la declaración hecha por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa Declaración Universal de los Derechos Humanos inspira nuestra Constitución y muchas otras constituciones del mundo para garantizar a cada una de las personas sus derechos. Hay derechos súper importantes y uno de estos es el que estamos interactuando ahora. ¿Cuál derecho se preguntarán ustedes? Por ejemplo, el derecho a tener una educación. Por último, chicos, voy a mencionarles algunas cosas importantes que ustedes deben saber de los derechos. ¿Qué cosas importantes deben saber de los derechos? Por ejemplo, todos ustedes nacen con los mismos derechos. Nadie puede quitarles sus derechos. Nadie, chicos. Todos ustedes tienen derechos, nadie se los puede quitar. ¿Qué otra cosa más importante de los derechos? Los derechos no cambian dependiendo del país, los derechos son iguales en cualquier parte del mundo. Los derechos humanos, principalmente en este sentido, chiquillos, no son variables. Uno nace con derechos humanos. Uno debe ser respetado en esos derechos humanos, independiente del punto donde esté uno. Esos derechos humanos tienen que ser respetados sin ningún punto ni coma extra. Están escritos de una manera y de esa manera se respetan. Por lo tanto, ustedes tienen que tener presente, chiquillos, que si alguna vez ustedes, por ejemplo, los niños también tienen un enunciado, en este caso, chiquillos, disculpen, de derechos del niño. Si alguna vez a ustedes se les vulneran sus derechos, existe una serie de instituciones que están encargados de proteger y velar porque estos se respeten. Ante eso, chiquillos, vamos a desarrollar unas pequeñas actividades. Ya, chicos, lo que vamos a hacer ahora es realizar unas actividades que están en su libro, principalmente en las páginas 23 y 25. La primera de ellas, la página 23, dice lo siguiente. Primero, a partir del recurso 1 hay una imagen o hay un texto ahí que dice recurso 1, responde, ¿por qué respetar los derechos de las personas contribuye a vivir en una sociedad justa? Porque que nosotros respetemos el derecho de las personas va a ayudar a que nosotros vivamos en una sociedad justa. 2. Según los autores del recurso 2, ¿cuál es la relación que existe entre la democracia y los derechos que aparecen en sus discursos? Ver cómo ambas ideas se asocian. Democracia, que ya vimos lo que significaba, y derechos. Tercero, con respecto al recurso 3, nombra un derecho que se vulnera con la esclavitud moderna. Explica tu respuesta. Hay un derecho importante que, según el texto, ustedes van a analizar, se vulnera con el tema de la esclavitud moderna. ¿Qué derecho será ese? Ahí tienen que responderme. Número 4, vuelve a mirar el recurso 4. ¿Qué piensas que significa la frase no por estar enjaulado pueden cortar tus alas? ¿Crees que las personas que están en la cárcel pierden sus derechos? ¿Por qué?
Esa es la pregunta. ¿Creen ustedes que una persona al estar en la cárcel perdió sus derechos? ¿Por qué? Necesito su respuesta. Bueno chicos, continuando con las actividades, viene otro tema asociado principalmente a qué cosa, al desarrollo de los derechos humanos. Para ello las actividades son las siguientes. La primera, con respecto al recurso 1, ¿se puede decir que la Constitución de Chile incorpora derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Si es así, fundamenten su respuesta con un artículo de cada uno de estos documentos. Bueno chicos, vamos a continuar con la segunda parte de las actividades, que está en la página 27. Acá dice, primero, con respecto al recurso 1, ¿se puede decir que la Constitución de Chile incorpora derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? O sea, la Constitución creada en nuestro país tiene elementos que se basan en la Declaración de los Derechos Humanos. Les recomiendo revisar la página 26. Si es así, fundamenten su respuesta con un artículo de cada uno de estos documentos. Revisemos y vamos a completar. Vuelvan a leer el artículo 26 de la Declaración y el artículo 19, inciso 10 de la Constitución presentes en el recurso 1. Y redacten un discurso sobre el rol de la educación en la sociedad. Necesito que creen un discurso de no más allá de 10 líneas explicando cuál es la importancia de la educación en la sociedad, chicos. Letra C. ¿Cuál es la idea principal del recurso 2? ¿Qué plantea el discurso con respecto al rol de los ciudadanos en la defensa de los derechos humanos? ¿Cuál es el rol de nosotros, como ciudadanos, como personas, en la defensa o protección de los derechos humanos? Por último, con relación al recurso 3, ¿por qué la OEA ha destacado la importancia de los derechos humanos para la democracia? ¿Por qué Margaret Macaulay invitó a los estados de la OEA a reiterar su compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos? Chicos, necesito que sus respuestas las pongan en una hoja al cuaderno, con su nombre arriba, y cualquier duda